Muy buenos días, queridas amigas, poetas y escritoras presentes en la sala Zoom. Buenos días, Mónica Cortés, ella es chilena, de allá de Villarrica. Margarita Isabel Enrique Valdés, también chilena, de Santiago de Chile, por supuesto. La saludo con mucho afecto y para todos nuestros amigos, poetas y escritores, amantes de la literatura que estén viendo este video, esta mesa literaria número 2, en el cuarto aniversario de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional, 11º encuentro internacional virtual de escritores. Bienvenidas, queridas amigas, y a continuación voy a presentar a Margarita Isabel Enríquez, quien trae una gran novedad. Margarita Isabel Enríquez Valdés va a presentarnos su libro Aguafiestas, Kyoku y otros cuentos. ¿Quién es ella? Ella es escritora y guía de talleres literarios, terapeuta gestal y facilitadora de desarrollo humano. Escribe desde 1970. En 1983 es la fecha en que empezó a participar en talleres literarios. Desde 1987 guía talleres literarios de mujeres, incorporando en 1995 a hombres y mujeres desde los 15 años, ganadora del segundo lugar en 1988, cuento La Panadera. En el cuento de la mujer, publicado en Mujer Fempress, de difusión latinoamericana. Ganadora del segundo lugar en cuento Los huevos fueron los culpables, 1994, en concurso de la Casa de la Mujer, Ñuñoa, 1994, ganadora con cuento Chile es redondito, libro objeto entre nosotras, editores Ergosum, 1995. Prologuista, novela inmigrante, aún vivo, biografía, Jardín de Letras, cuentos y poemas, antologías, Jardín de Letras, Un carnaval y todas las vidas, Jaula de papel, Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil, edición 2012, versión bilingüe 2014, reedición 2017. Una campana, un libro, un abrazo, 2020. Publicación del libro para niños, El mundo de Greta, 2023. Publicación del libro Aguafiestas, Kyoku y otros cuentos, 2023. Muy bienvenida, querida escritora, amiga Margarita Isabel Enríquez Valdés, quien ahora va a presentar su nueva obra literaria. Buenos días, Palmira, buenos días, Mónica, buenos días a todas las y los integrantes de la comunidad literaria Mailén Internacional 1 y 2, ¿cierto? Hay dos grupos ahora. Y también a todo el público que ha sido invitado. Yo invité a mucha gente, pero por motivos de trabajo, algunos solamente van a poder participar. Pero yo después les voy a mandar la grabación. Así que, bueno, es un placer para mí estar en esta presentación de mi libro, algo tan exclusivo, junto con Mónica Cortés de allá de Villarrica, que nos conocemos también a través de Palmira, de los talleres online que ella ha dado durante estos 4 años. Hace poco estuvimos en un taller, me parece que fue en el verano o a finales del año pasado. Bueno, y ahí hemos estado comunicándonos a veces por el Facebook o por un grupo WhatsApp también. Debido al escaso tiempo también de las dos, no es muy frecuente, así que es un agrado estar ahora con Mónica acá. Bueno, yo les quiero mostrar más que nada la portada de mi libro que voy a presentar hoy porque están todos vendidos, salvo un par de libros, 3 libros que tengo que entregar todavía que tienen dueña, están con dedicatoria y todo. Uno para Palmira, especialmente porque ella es la prologuista de este libro, así que
muy honrada me siento y orgullosa de que ella haya sido mi prologuista. Y bueno, ahí está la foto, ¿cierto? Está publicado por el editorial Comarca de Narradores de Valparaíso, de Hernán Narbona Vélez, y también está publicado en Amazon desde comienzos de noviembre del año pasado. Así que, como les digo, el libro en papel tendría que volver a editar, comunicarme con el editor para que edite unos libros más porque los tengo agotados. Así que les puedo hablar de que es un libro en un 90% autobiográfico. Toca un periodo de Chile, muchos cuentos desde el año 67, 68 en adelante, hasta el año, como los tres cuentos principales, que es Aguafiestas, otro que se llama El bus de la ETC y otro 1968. Esos cuentos tocan un periodo específico del año 70 al 76 de, de mi vida, principalmente en Santiago de Chile. A pesar de que yo viví mucho en provincia, prácticamente desde que nací, en el norte y en el sur, debido al trabajo de mi papá, que era frecuentemente trasladado a ciudades, a provincia, por periodos de 2 años o 3 años. Pero ese periodo del libro, del cuento principal, que es Aguafiesta, y del otro, es de ese periodo, como del 70 al 76. Y bueno, yo lo que quiero compartirle es algo que escribí respecto, más que leerles del libro, porque se supone que el libro voy a leer solamente algunos pedacitos, fragmentos, o más que nada, algo del prefacio, un trocito del prefacio y un trocito del prólogo, y después un trocito de del cuento que le da el nombre. En el prefacio, que lo escribió el editor, Hernán Narbona Vélez, que ahora él es uno de los directores también de la Sociedad de Escritores de Chile Nacional, dice así: los relatos compilados en esta obra llevan el trazo fino y preciso de una narradora de fuste, Isabel Margarita Enríquez, quien logra transmitir emotividad y suspenso en historias realistas y de época, en un ejercicio de memoria cercano a la crónica urbana, pero simultáneamente entregando historias dulces que va fabulando con gran ternura o ironía, dejando explícitas diversas situaciones del alma humana. Isabel Margarita logra involucrar, hacer cómplice al lector de su relato para dejar mensajes que induzcan a conductas positivas y de armonía. Eso es una parte, y lo otro es un párrafo del prólogo: un mundo de impresionantes realidades conjugadas en expresiones precisas que nos invitan a imaginar historias basadas en una realidad transformadora. Es la narrativa de Margarita Enríquez, quien no titubea para contarnos a través de los personajes que silvanan en diferentes emociones humanas. No puedo dejar de pensar en la literatura del yo, pues las experiencias personales son temáticas de escritura desde que el mundo es mundo. Así nos encontramos con autores como Dante Alighieri, El arcipreste de Itza, Marcel Proust, Luis Ferdinand Céline, Jorge Semprún, Marguerite Duras, entre otros, sin encontrar la recientemente ganadora de premio Nobel, ¿cierto?, del año 2022, 2023 parece, Annie Ernaux, algo así, claro. Así que aquí, antes de pasar a leer una parte de uno de los cuentos, yo quisiera comenzar de que esto de la escritura autobiográfica, yo entré a publicar este libro gracias a unos chiquillos del centro de alumnos de la Universidad de Valparaíso, de la sede que me queda muy cerca de mi casa, de la sede Santiago, pero que está aquí en San Miguel, está como a
4 o 5 cuadras de mi casa, y Palmira la conoce porque estuvo también ahí presentando un libro el año 2023. Entonces ellos se acercaron a pedirme si yo les podía hacer un taller, porque yo el año 2015-2016 había hecho unos talleres ahí para, no para los estudiantes, para los adultos mayores. Habían unos grupos que estaban haciendo, de profesores que estaban haciendo alfabetización digital, y también clases de educación cívica, que se necesitaba mucho en ese tiempo, que la gente repasara un poquito, los adultos mayores, la educación cívica, pero también para hacerla llegar a los más jóvenes, a sus nietos, a sus familiares. Entonces ahí yo estuve haciendo un taller, un poco de cuentos y de cosas biográficas para los adultos mayores. Entonces estos chiquillos me propusieron que yo les hiciera los días sábados un taller de biografía. Decían, pero no queremos la típica biografía, la biografía contando desde que la persona nació hasta que murió, hasta que es adulto. No, si nosotros le pusimos taller de biografía, pero lo que queremos en el fondo es escribir de nosotros, poder expresarnos las cosas que sentimos, que estamos pensando, que estamos sintiendo, que estamos sufriendo, padeciendo, todo. Eran como 4 o 5 chiquillos. Así que ahí yo me metí en el tema de hacer estos talleres biográficos, que fueron 8 sesiones. Las hacíamos una online y una o dos solamente de presencial, por el escaso tiempo de ellos también. Así que ahí, cuando yo me metí en el tema de la biografía, y al hacer una especie de mini manual para que a ellos se les facilitaran las cosas, también yo dije, pero yo también puedo atreverme a publicar mi libro, que yo lo tengo ahí guardado en un cajón, que siempre con la duda si algún día voy a publicarlo o no. Y me puse a trabajar en ello, y dije, sí, es válido, ¿por qué no? Si este tema de la biografía es tan importante para tantos escritores en toda época. Leía muchas cosas yo que están relacionadas con el tema de la biografía. Y hice una especie de ayuda de memoria con algunas escritoras. Me salí de Chile, me fui a puras escritoras, como les dije anteriormente, de Estados Unidos, algunas que ya murieron, otras que están vivas, otras son de los años, nacieron en los 60, 70. Y dice así, presentación de mi libro Agua Fiesta de hoy día 25 de septiembre, para la comunidad literaria Mailén Internacional. Dice así, casi todos los libros, todos esos casi todos están entre comillas, los que son míos, le pongo yo. Dice, casi todos los libros cerrados tienen la misma arquitectura, pero al abrirlos aparecen mundos más allá del papel y la tinta. En su interior están todas las formas, y en eso radica su poder, nos dice Rebecca Solnit, nacida en 1961 en USA, en Carta sobre el amor a los libros. Eh, Cada libro es un regalo que un escritor o escritora hace a desconocidos, un obsequio que ha dado unas cuantas veces y que ha recibido muchas más. Yo agrego, son vidas ofrendadas, regaladas, dejando de lado el valor monetario que hay involucrado. Y después, el amor, decía mi madre, en palabras de la escritora Vivian Gornick, el amor, decía mi madre, lo es todo. La vida de una mujer está determinada por el amor, dice Vivian Gornick, en Apegos Feroces, nacida en USA en 1935. Ese libro, Apegos Feroces, tiene muchas ediciones. Ha sido muy exitoso. Yo digo, está determinado por el amor a los libros, a los hijos, a las plantas, a las mascotas, a la música, a cocinar, a la conversación. De paso, recuerdo a Agatha Christie, quien nos dice, los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido lavando platos, porque el humor no debe faltar. Sobre mi estilo literario de escribir y enseñar existen rasgos claves que se pueden identificar, pero siempre tengo presente que cada autor es único. No todos los autores desarrollan un estilo único o revolucionario.
Es posible que compartan similitudes estilísticas con otros autores y eso está bien. El éxito no es inventar algo nuevo, sino respetar y potenciar lo que nos define, dice Silvia M., mentora literaria española, que no he podido descubrir cuál es su apellido. Un autor desarrolla a través de la práctica, la lectura, eso es mío, un autor desarrolla su estilo a través de la práctica, la lectura y la experimentación. Es una habilidad que se puede cultivar y mejorar con el tiempo, como el cultivo del jardín o el cocinar. Utilizo sin miedo la intelectualidad. Muchas veces surge la idea después de oír un sonido, o de ver un rayo de luz que se filtra, o de una frase, o de la música, o de colores. Mucho utilizo yo todo lo sensorial. La escritora irlandesa Edna O'Brien, fallecida recientemente el 14 de julio de este año, dice que aprendió de su compatriota James Joyce que toda ficción, toda es autobiografía fantasiada, y de Anton Chekhov a sumergirse en la vida de sus personajes. Si cuando muera alguien escribe mi biografía, dice ella, lo único que espero es que no sea barata, que no sea tonta y que no sea viciosa, dice en la entrevista que concedió en Madrid a la periodista Anachu Salvas Pescoa, publicada en el libro Gente que cuenta, un libro sobre la sabiduría, la del vivir y la del hacer, sea lo que sea, pero hacerlo lo mejor posible. Hacerlo tan bien, de tal manera que no pueda mejorarse, en palabras de su prologuista, Antonio Muñoz Molina. Bueno, eso es lo que les quería comentar y que también para mí es muy importante transmitir el amor por la literatura y perderle el miedo también a la literatura a la gente que se acerca a mis talleres y que después muchos no se quieren ir. Yo ahora cerré recientemente dos talleres por motivo de salud, pero están constantemente preguntándome cosas y pidiéndome apoyo para poder seguir escribiendo, así que ahí esos talleres siguen funcionando en forma así informal, natural. Entonces, aquí encerré algunas cositas que dice opiniones, ¿eh? de personas importantes para mí. Por ejemplo, director de televisión, Sergio Risenberg Friedman, decía en una entrevista recientemente, la escuché por segunda vez, para dirigir y guiar un taller, haga lo que quiera y sienta. Una buena novela encierra o contiene poesía, la inteligencia y análisis del ensayo, los diálogos del teatro, la trama de un buen relato, mantener el interés del cuento. Palabras de Sergio Risenberg Friedman, escritor y director de televisión. Y también dice William Golding, las ideas más brillantes son siempre las más sencillas. Y José Martí decía, la mejor manera de decir es hacer, atreverse nomás, hacer, no importa que al principio la mayoría de las personas se siente que están haciendo mal, que están haciendo ridículo, pero no, nada de eso. Yo les digo que siempre los ladrillos principales de este futuro escritor o poeta están en los recuerdos de niños, ese recuerdo que ya sea con los padres, con los abuelos, con la gente a su alrededor. Esas pinceladas, como hablaba antes, de colores, olores, lo sensorial. Y, y ahí tienen que atreverse nomás, atreverse y practicar, practicar, practicar. Así que yo los acompaño les alumbro un poquito el camino para que se les haga fácil y bueno, hay varios que han publicado cosas y siguen publicando y siempre están con la idea de volver a publicar bueno, eso me ayuda en mi formación terapéutica. Dentro de esa formación terapéutica, yo hice muchos otros talleres formativos y talleres también en los que participé. Y dentro de los más importantes, que no tienen que ver tanto con la parte terapéutica, es el teatro espontáneo de Moisés Aguiar,
y también la pedagogía y el teatro del oprimido de Paulo Freire, que la pedagogía de Paulo Freire para mí es muy importante, y esa es la que yo aplico en los talleres, sutilmente, nunca, primera vez que estoy hablando de estos dos personajes, de Moisés Aguiar y de Pablo Freire, pero esas son las cosas que van de forma natural en los talleres. Bueno, y ahora les voy a leer entonces un trocito de uno de los cuentos. A ver dónde lo tengo, se me perdió. A ver, por aquí lo tengo. Ah, ya, aquí está. Ahora lo leo. Ya leí un pedacito del prólogo, un pedacito del prefacio, y ahora ¿sabe qué? Voy a leer el cuento el psicólogo, que son cosas que tienen que ver con nuestro entorno, con las noticias de repente que aparecen, con cosas que pasan a nuestro alrededor. Hace años atrás hubo un accidente de una persona, de una mujer, de una madre que eh, tenía un trabajo de inspectora en los buses y sufrió el ataque irracional, una cosa absurda que fue un empujón de un psicólogo recién nuevito que iba a defender su tesis a la universidad. Iba atrasado, entonces él empujó a esta mujer trabajadora y le provocó no la muerte, pero sí severos daños, sobre todo en su rostro. Y yo me impactó mucho, entonces escribí este cuento, El psicólogo. Dice así, en palabras de la afectada. Sentí el golpe seco al medio de la espalda, reventándome las vértebras dorsales. Caí a la calzada. Mi pelo fue tironeado por la rueda trasera del microbús. No supe nada más. Ahora estoy en esta cama de hospital, temiendo ver aparecer por la puerta de la sala común, donde se comparte el dolor, el rostro sufriente de mi hijo, mi bello hijo. No me importa la fealdad que se ha instalado en mi rostro, y sé que a los que me aman les afectará al principio, pero luego mirarán hacia otro lado, rebobinarán y con su mejor disposición sonreirán haciendo un esfuerzo para no hacerme sentir mal. Entiendo que todos, empezando por mi hijo, dan gracias de tenerme viva, y con mi único ojo, más que con mi sonrisa, convertida en una mueca, les transmito algo de ternura. Al menos intento darle esa sensación al verlos traspasar la puerta. Mi hijo, tan parecido a mí, según los que nos veían por primera vez. La mirada rutinaria lo diluía en el tiempo. Ahora las fuerzas de las horrendas circunstancias que estoy viviendo golpean las imágenes contra mis sienes, tratando de subir de mi cabeza, tratando de salir de mi cabeza. Y quiero correr, correr y correr, echar el reloj atrás, encaminar mis pasos hacia el bus oruga que se detuvo un minuto antes, subir, alejarme media docena de cuadras, inspeccionando a los pasajeros. 1 año o 2, tal vez no vuelva a caminar, dicen los más pesimistas, pero una vacilación, evitando interferir con el trabajo de mis compañeros, y una rápida idea, me subo al próximo, fue todo lo que cambió mi vida. Mi vida y la de mi hijo iban a cambiar. Sería mucho mejor con mi incorporación al trabajo, tanto que se esforzaba mi hermoso hijo desde los 15 años, estudiando con ahínco, trabajando todos los fines de semana, feriados y vacaciones. Apenas si fue a un par de fiestas en estos 9 años de esfuerzo. Por eso, al acercarse al término de su carrera, decidí retomar el trabajo fuera de casa. Mi vecina compartió conmigo el éxito de su hermana y lo feliz que se encontraba con su propio dinero. Inspeccionar buses era algo que no estuvo jamás en su horizonte, pero ahora sí, y era además entretenido.
Por eso no dudé en guardar la máquina de coser y los moldes, conos de hilos y tijeras. Entregué los últimos buzos a mis clientas y cerrando la puerta del pequeño cuarto me puse a bailar mientras cantaba despacito, despacito, de a poquito. Todo será mejorcito para mí y mi hijito. Los recuerdos desbordaban mis ojos, un sabor amargo sube hasta mi boca. Me tapó la cabeza con la sábana, el dolor en el lado derecho de mi cara aumenta. Ojalá venga pronto la enfermera con los analgésicos. Y esto solo está comenzando. Son varias cirugías las que le practicarán, me dice cada vez que está de turno. Tal vez la madre ni se imagine que su hijo fue capaz de desquitarse conmigo. Quizás piense que lo están culpando injustamente, que tiene la convicción que fue un accidente. Sufrirá por su hijo, como yo sufro por el mío. Su hijo se dirigía a presentar la defensa de su tesis. El mío la dejará en suspenso. Ya no tiene tiempo para terminarla. ¿Cómo? Si se pasa todos los días del trabajo al hospital y las reuniones con los médicos y los abogados y para colmo los periodistas. Lo único que no entenderé nunca es por qué este joven, al pelearse con mis dos compañeros, no descargó su enojo con ellos. ¿Por qué se dirigió hacia mí, que ni me había enterado de la disputa? Y descargó toda su ira con mi total vulnerabilidad sobre mi espalda, tirándome al paso del bus azul que sí era el que había elegido. Pero de algo estoy segura, que mi hijo jamás habría actuado así. Se habría peleado con los inspectores, habría reconocido su falta o tal vez les habría soltado un par de insultos, pero nunca habría actuado de traición, ni menos contra una mujer. Sé que no fue tiempo perdido la educación que yo le di. Ese es el cuento, el psicólogo. Así que, bueno, todos están, como ustedes pueden ver, todos están relacionados con algo de mi vida, con algo de mi vida, algo que escuché, algo que vi, algo que me hizo un clic para poder escribir un poema o un cuento. En este caso, este libro está compuesto de puro cuentos y cuentos cortos también, microcuentos. Así que hay unos largos de 3 páginas, hay otros cortitos. Ah, tengo uno que es muy importante, que el otro día yo lo recordé y lo subí a Facebook incluso, cuando se habló de la eutanasia en el TEDEUM, porque son temas que a mí siempre me están motivando. La eutanasia, el aborto o el no aborto, las decisiones personales de cada mujer, aunque yo esté o no esté de acuerdo con eso, pero son temas que están ahí. Y este se llama, que tiene que ver con la eutanasia, obstinación terapéutica. Bien desatinado el Mario, cómo nos deja a pleno sol y sin las llaves. Bien maldito, diría yo, al menos debió dejarte el control remoto. Ese fue el diálogo de las dos mujeres dentro del automóvil. Traspasé los pocos metros que separaban el estacionamiento de la farmacia y apuré el paso para evitar el sol de las 15 horas. Apreté el papel doblado en mi bolsillo, lo estrujé para hacerlo desaparecer. Mis nudillos sintieron el esfuerzo, imaginé que estarían blancos por la falta de sangre. Me sofocaba por el calor y la ansiedad. La respiración se hacía más dificultosa. La decisión ya estaba en marcha. Lo conversamos largamente. Cada año, cada mes, creo que desmenuzamos las últimas semanas la visión moral de la Iglesia, la ética, la opinión médica, la postura de su familia. Eutanasia pasiva, eutanasia activa, buen morir, muerte digna, derecho humano a decidir. Entro directo hasta el mesón antes de enfrentar al farmacéutico. La imagen de las dos mujeres en el auto viene a mi cabeza. Respiro hondo. Saco el papel del bolsillo. Lo estiro. Lo aliso contra la superficie con la palma de mi mano húmeda. ¿Cuánto vale esto? El rostro de las mujeres del auto se encienden. Digo, necesito la receta completa. Los rostros femeninos están rojos en mi mente. El farmacéutico me pasa las 3 ampollas, las 3 jeringas, el alcohol, mirándome muy fijo, dice, son 620.000 en efectivo. Pago y salgo deprisa. Ya no hay nada que hacer. No es suicidio, no es crimen.
es no aceptar más ser conejillo de indios de medicamentos en experimentación. Las mujeres miran furiosas al hombre que se acerca, sonriendo. Con las llaves en la mano izquierda, en la derecha carga la bolsa con 3 aguas minerales. Yo cargo en la izquierda la bolsa de la farmacia, en la derecha las llaves del automóvil de mi paciente. Me siento más relajado al ver la escena con los otros 3 personajes bebiendo el líquido frío. Alivia mi tensión. Una sonrisa distiende mis mejillas cuando recuerdo al anciano que con ansiedad me espera. Esos serían los cuentos que les compartí a todos y todas de mi libro Agua Fiesta, que ocupó y otros cuentos, que los otros son cuentos largos de varias páginas, entonces prefiero que los que se interesen en leerlo lo compren por Amazon. Y sobre todo, solamente le puedo decir que Kyokujo significa su nombre Zen de la filosofía budista, que significa joya fragante. Y lo utilicé para disfrazar el tema del cuento, como le expliqué a Palmira en un momento, que no iba a ponerle el nombre que debía llevar ese cuento, pero que después al leerlo lo van a descubrir por un poquito de, no sé, por más que nada para ocultar un poco el tema, solamente a las personas que les interese y que compren el libro, ahí van a darse cuenta por qué. Así que no sé si me quedan todavía unos minutos o ya me empiezo a despedir, Palmira. Para darle el Ahora sí, paso ahora sí. a mi amiga Mónica. Sí, ahora estamos en el tiempo, Margarita. Sí. Muchas gracias por tu presentación. Ya, sin duda que es un libro de cuentos que atrae bastante. Y con respecto a, bueno, toda historia y todo título es un misterio, así que usted es la autora y creadora de todos sus cuentos, por lo tanto, el tema de por qué está el título, lógicamente cada autor lo conoce. Y el lector, su tarea, cierto, es descubrir, por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buena presentación de tu obra literaria. Dijiste que está en Amazon. Sí, está en Amazon desde noviembre. Desde noviembre, Ya. sí, se han vendido Lo unos pueden por Amazon. adquirir, ¿cierto? Sí, se meten a Amazon con el nombre del libro, Agua Fiesta, Kyokujo y otros cuentos, o si no con mi nombre, Margarita Isabel Enríquez Valdés, o a veces está al revés, ¿eh? A veces me lo pone como seudónimo Isabel Margarita, pero me da lo mismo, pero no recuerdo bien si está como Ya, Margarita Isabel o Isabel Margarita. perfecto. Ya, muchas gracias, Palmira, Muchas y ahora gracias a ti. Muchas escuchamos a gracias. Mónica. Ahora vamos a escuchar, voy a presentar a Mónica Cortés. Mónica Cortés es madre, esposa, hija, hermana y amiga, fundadora de Narrativa Vivencial, escritora, poeta y editora, monitora de talleres de escritura creativa. Mónica Cortés Kucher, nacida en la región de la Araucanía, ha publicado 11 libros. Es una incansable promotora de la lectura y la escritura. Ha creado su propia escuela de escritura creativa llamada Letras Lacustre, desde donde se encuentra trabajando para incentivar a escritores locales a publicar en formato papel sus creaciones literarias. También se encuentra iniciando los primeros pasos para convertirse en una editorial independiente, ya que hasta este instante ha maquetados y editados 48 libros entre los suyos y sus alumnos de los talleres de escritura creativa que imparte desde el año 2012. Bienvenida, Mónica Cortés, extraordinaria labor que realiza, y aquí se han reunido, por supuesto, dos, además de poetas y escritores, ¿no? Se han reunido dos, además, gestoras culturales y eh, creadoras también de estos talleres de escritura para motivar, para difundir también a otros poetas y escritores. Hermosa labor.
Felicitaciones para las dos. Mónica Cortés, usted ahora presenta su obra literaria, ¿ya? El micrófono es suyo. Hola, buenos días a todos, a todas. Primero a Palmina, gracias por este espacio, porque de verdad es importante tenerlo, mantenerlo y conservarlo por muchos, muchos años. Y bueno, y a Margarita, decirle dos cosas. Creo que a la distancia compartimos mucho, mucho de aquello que hacemos y es igual entretenido darse cuenta que somos monitores de talleres, hemos trabajado con personas mayores. Yo todavía llevo casi 12 años trabajando en un taller de personas mayores y, y para mí es grato ser la facilitadora de ese taller. También hago otros talleres, pero ese es como bien regalón porque efectivamente me lleva a otros mundos, a otros imaginarios que hace que sea entretenido la conversación de un buen cuento, de un buen texto que hayan creado. En esta oportunidad les quiero contar que en particular, yo escribo literatura para niños. Esa es mi fuente. Me gusta más escribir para niños, me gusta publicar libros para niños, pero de hace 2 años que vengo trabajando y por eso concuerdo con Margarita Isabel, em, buscando dentro de esa incansable búsqueda de cómo mejoro o cómo llego a esa mejor versión de escritora o de facilitadora también. Me topé con las terapias hace un buen tiempo por mi salud y bueno, y las terapias se vinieron a mis libros y entonces ahora llevo un par de libros, en este momento estoy escribiendo 4 libros simultáneos y que tienen que ver con historias, con relatos de mujeres que están en ese proceso de sanar o al menos de hacer conciencia de aquello que nos ocurre. Y dentro de ese proceso, bueno, nace este libro que cuando le coloqué el nombre, tengo que decir que varios me dijeron, qué arrogante. Y arrogante porque efectivamente se llama Detengo el viento. Es un libro bien precioso, al menos para mí, es un libro regalón, hay que decirlo. Em, yo lo tengo así como bien, bien ojeado, ahora lo tengo remarcado porque efectivamente hay que decir, tengo hartos otros libros, pero este libro en particular ha hecho que me dé cuenta que esa parte que yo tenía un poco dormida y ahora de vuelta digo con Margarita esto de que el texto me sirva para hacer biografías que a lo mejor no quiero contar realmente mi historia, pero sí la envuelvo, sí la atrapo en una historia y que la puedo llevar a un nivel que otro la vea y la sienta en ese pensar, en ese sentir. Y bueno, y en este libro puntual tengo hartos poemas, algunos medios aguerridos, así como el título, y otros que han sido relatos. em, la, Creo, en este libro y en los otros que estoy trabajando, el 100% de los personajes o de la voz hablante es en femenino, cosa que yo antes no había hecho. Mis textos siempre eran desde los niños y para los niños. Entonces he cambiado de escalera de escritura y me traspasé a otra en donde me ha gustado escribir. Les voy a compartir uno que sé que cuando lo he leído he causado al menos la conversación. em, este poema en particular lo escribí cuando pasé por un momento y por eso comparto con Margarita Isabel esto de escribir desde la biografía, desde lo que uno experimenta. Hace un par de años atrás sufrí un accidente casero que me tuvo como 6 meses incluso con bastón. Y, y ahí nació este poema que se llama El nombre del dolor. Y dice así, me percibo vacía, desde lo más apartado de mi ser, porque el sufrimiento lo ha invadido todo. No solo la carne, sino el espíritu también, dejándome deshabitada de todo eso que llamamos cuerpo. Eso,
ese cuerpo de carne, de hueso, ese cuerpo que habita las emociones afanosas y que vocifera de sobresalto eso que llamamos dolor y lo lleva a la angustia. Y esas alteraciones que en el fondo no distingo bajo el medicamento, esas precisamente que no me dejan vivir, ese sufrimiento que ha simpatizado conmigo desde hace algunos años ha venido a ser mi compañero fiel, profesando que es mi mejor compañía, pero que no entiende el desconsuelo causado. Le pondré un nombre a ese dolor y lo llamaré igual a mí. Ninguna letra adicional, porque es una fracción de mi ser, una partícula que se convirtió en el todo, una porción que sumergió las partes de mi ser, dejándome arraigada en un minúsculo espacio, del cual hoy no puedo escapar. No me he convertido en partícula del todo para vivir esto. Ya lo reconozco. No he decidido ponerle un nombre. ¿O sí? Ese dolor llegó e invadió todo. Se convirtió en amigo, en enemigo y no me deja vivir. Lo que hago ahora solo es sobrevivir. Creo que haré un buen trato con él, del cual seguramente no tendré ventaja alguna, pero así podremos vivir los dos. Y eso es lo más peligroso, el sufrimiento que padezco, del cual solo se dice que se llama dolor. Estremezco del miedo, de la rabia, de la disconformidad, de la angustia, de la pena y de la soledad. Todo porque tengo miedo, porque tengo dolor. Eso es ayer y eso es hoy. Ese es un poema que de verdad refleja. Hasta ese año yo, siempre que hablábamos del dolor, lo veía desde fuera. Pero em, cuando me correspondió vivirlo en esta etapa de la vida, em, todos los días me tenía que levantar y ese tenía era súper duro. Entonces, de ahí comencé a escribir y dije y por eso es el nombre de este libro puntualmente, porque cuando el dolor se apodera del cuerpo, aun cuando el cuerpo quiera salir adelante, la mente, las emociones lo invaden todo. Y dentro de esa invasión, escribí un poema que creo que me hace mucho sentido leerlos hoy día y compartirlo con ustedes, y que dice que es como el lado opuesto del dolor. Dice, cenizas. Me reconcilio con las cenizas después de percibirme. Me vuelvo a la tierra inmediatamente después de escuchar mi voz. Me incinero por voluntad y regreso a las estrellas, de donde vine primeramente, porque no sostengo este frágil cuerpo. Brota mi cuerpo la fuerza, la razón y los miedos, pero no logro escuchar ninguna frecuencia. Y muero de miedo, de esperanza, y abro mi corazón para elevar mi ruego, mi súplica, mi reaparición entre las cenizas, de volver a mi existencia. Habito en mí, me arrullo frente a la inmensidad de mi ser, reaparezco con los latidos de mi corazón para escuchar, sentir, anhelar esos suaves y salvajes, esos donde la antorcha divina se enamora sin cesar. Busco mis adormecidas mantas, esa tibieza que obliga a mi corazón a entender la calzada, esa que me arrulla con dolor. Llevo un ánimo despierto, cuajado de irritación brutal, pero de firmeza y de razón. No quiero amigarme, no quiero trasladarme al corazón, no quiero sentirme sola, menos estando rodeada de tanta gente. Arropo mi cuerpo con energía y lo único que entiendo es soledad. Mi idioma no es entendido por los demás. Mi bandera de lucha se hace al andar. La soledad inventa presencia envolviendo en su sagrario. Mi brújula detecta la soledad, esa que me habita, que me sostiene y que me grita, y que no alcanzo a emerger para sostenerme. Me arrullo sola y me pongo a pensar, lista para encaminarme a los brazos de la corte celestial. Y allí estaré sola, allí estaré conmigo misma, y por fin sabré por qué ha sido esquiva.
¿Por qué no he procurado la razón? Esta soledad que siento de una inmensidad que ya lo ha consumido todo. Esos son dos de los poemas y solo les voy a leer uno cortito que tengo, que es un relato, em, y es un relato que creo que me hace entender un poco esa energía que vibra y que yo siento, y tiene algo en particular de biografía, aun cuando no lo sea todo, pero tiene algo muy puntual, que es una frase que efectivamente yo le pregunto a mi abuela. Y el relato parte así, se llama Herencia. em, es un relato bien especial para mí, y que seguramente trasciende a otras realidades y a otras nietas. Dice, abuela, ¿eres bruja? ¿Qué crees tú? Bueno, que sí. Solo porque estás escuchando esa cosa que afirmas, no necesariamente soy tu abuela. No, sí. Ya, pues abuela, dime, ¿eres bruja? Ese es el primer momento de mi existencia que recuerdo esas palabras. Abuela, bruja y afirmas. Los meses y los días que han transcurrido, ella de ese suceso no me dijo nada y yo tampoco pregunté nada. Pero eso no quiere decir que ambas teníamos preguntas y secretas que contarnos. La familia de mi abuela, Rosalba, vivió en la única casa que ha tenido. Esta todavía se encuentra en la ladera norte de la montaña Marillanca. Allí, entre árboles milenarios, mantos verdes y el costado de la cascada Piedra Lavada, crecieron sus hijos, crecieron sus nietos y, por supuesto, nací yo, su única nieta. La abuela Rosalba estaba mucho tiempo sola en su rincón privado. Allí estaba escrito en un cartel de cartón, avejentado por el humo de la cocina y colgado con un hilo que todavía tenía más humo que palabras. En ese lugar no ingresaba nadie más que ella, y en muchas ocasiones por la noche quise ir a curiosear lo que allí había. Pero cuando intentaba entrar, siempre, siempre había una vela encendida. Por esa razón, no me atrevía a dar el siguiente paso. Una tarde de invierno, cuando el viento y la lluvia arreciaban por las rejillas de la casa, la abuela Rosalba me tomó de la mano y me llevó a ese rincón privado. Allí muchas cosas colgadas del techo, imágenes de santo y velas por doquier. Las dos caminamos en silencio y se ubicó frente a una especie de altar y alzó las manos. Repitió varias veces unas palabras que no alcancé a entender. Creo firmemente que eran en otro idioma. Permanecimos allí largo tiempo. Ella realizaba rezos, cantaba y encendía velas. Luego repetía las mismas oraciones una y otra vez. Pienso que pasaron días después del ingreso a esa habitación. Cuando los primeros rayos del sol entraron tímidamente por las rejas de la casa y fueron iluminando cada uno de los espacios de la habitación donde habíamos estado, la abuela Rosalba y yo, ella, muy calmada, me dijo, ahora es tu turno. No supe qué responder. Ella con calma me entregó un viejo libro que tenía nombres en la portada. Miré si reconocía uno. El primero que identifiqué fue el de ella. Luego mis ojos se deslizaron a la parte inferior de la cubierta y allí, poco a poco, fueron apareciendo las letras de mi nombre. Mi cuerpo tembló de miedo, pero al terminar apareció mi nombre y ahí llegó la calma y la tranquilidad. Una sensación tan grande y de poder, como decía la abuela Rosalba, que solo te permite emitir una carcajada sonora y profunda. Allí estaba mi nombre y al abrir las páginas de ese viejo libro, las letras y las imágenes, figuras geométricas que aparecían, parecían flotar, acercándose a mí. Todas ellas fueron entrando una por una en mi organismo, en mi cuerpo, en mis manos, incluso en mis ojos. Algunas en mis bocas, otras en mi nariz y por unas partes que no les puedo contar.
Todo lo que acontecía en ese libro pasó a mi cuerpo, para luego quedar las hojas en blanco. Ese es uno de los relatos que tiene este libro y que efectivamente em, hacen que eso de escribir textos autobiográficos tenga una importancia para mí, porque yo viví esto con mi abuela. Mi abuela me mostraba su libro, del cual nunca vi las palabras. Claro que en ese entonces debo haber tenido 3, 4 o 5 años, pero esa experiencia fue maravillosa para mí porque yo trataba de entender qué decía su libro. Y cuando lo escribí, se lo leí a mi madre y a mi madre le ocurrió lo mismo que a mí en el sentido de decir, ese era el lugar de tu abuela y tú lo respetas cuando no dices más que eso, que era el lugar de tu abuela. Y me quedo con eso de la herencia, porque creo que las palabras de mi abuela se quedaron en mí. Esa es la presentación que yo decidí para este libro. Es un libro que efectivamente es un poco visionario desde la perspectiva de que solo los relatos son de mujeres. Lo hice así, los poemas también son de mujeres, son de mucho dolor, de mucho sentimiento, pero hay algunos que al final, igual que este, tienen un final no tan doloroso, no tan fuerte, no tan agresivo, sino por el contrario, un final que da esperanza de que mañana puede ser un día mejor. Muchas gracias por esta oportunidad a la maestra Palmina, porque de verdad este libro está en Amazon de hace 4 semanas, lo he vendido ya, estoy feliz porque es mi primer intento de hacerlo por Amazon. Este libro lo lancé en formato virtual a una comunidad que ya llevo hartos años trabajando con ella internacionalmente y que cuando he compartido los textos me preguntan, ¿cuándo cambiaste de escribir libros para niños a escribir de temas tan profundos? Y yo digo, pasó en la pandemia. Esa es como mi excusa, pasó en la pandemia. Y de la pandemia para acá me he atrevido a escribir de problemas o de situaciones que queremos trascender, que queremos evolucionar, que no nos quedemos quedar con la rabia, con el enojo, porque la rabia y el enojo también nos hace daño. Entonces, me cambié de una línea en el tiempo a la otra y que espero que eso sea evolución como escritora, porque de verdad escribo pensando en sanar y en sanar a otros. Muchas gracias, Palmina. Muchísimas gracias a ti, Mónica Cortés, por la presentación de tu hermoso, realmente libro, ¿cierto? De Tengo el viento, es el título, ¿verdad? Sí, un título bastante sugerente, metafórico, ¿no? Es ese de Tengo el viento. Difícil, difícil de tener el viento, tal cual lo que has mostrado, al menos de algunos de tus relatos y de tus poemas. Es como si has podido, hay uno imaginariamente, ¿cierto? Eh, hacerlo. Claro que sí. El escritor, el poeta, es decir, la imaginación es extraordinaria. Así que agradezco muchísimo esa presentación, lo mismo que la presentación del libro de Margarita Isabel. eh, Han sido dos escritoras chilenas extraordinarias que hemos tenido en esta mesa literaria número 2, en este 11º encuentro internacional virtual de escritores, en la gala cuarto aniversario de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. Y quiero dar la bienvenida porque tenemos aquí la presencia de un varón que llegó en el transcurso de la presentación de Mónica. Él es profesor José Luis Frasinetti, de Argentina. Él es también un escritor que desde los inicios participaba con Mailén y estoy muy feliz que se haya, digamos, incorporado a este 11º aniversario
perdón, a este 11º Encuentro Internacional Virtual de Escritores, en el 4º aniversario de Mailén. Mientras tú estabas leyendo lo mismo que de Margarita e Isabel, que en este caso hay un contexto que tiene que ver con la literatura del yo. Yo solamente quiero acotar lo siguiente: este tipo de literatura es muy antiguo, ¿no? Es una manifestación, una expresión del género literario, que puede ser en cualquiera de los géneros propiamente tal, ya sea en lírica, ya sea en narrativa, contexto dramático. La literatura del yo surgió, según los especialistas que han comentado la literatura del yo actualmente, surgió y se puso en boga y sigue, por supuesto, justamente en el 2020. Tal cual ustedes dos, escritoras, Mónica y Margarita, ¿cierto? Como terapeutas que son, eh, saben muy bien que a través también del arte, ¿cierto? Está el arte terapia, es decir, el arte terapéutico. Yo recuerdo en aquellos años de 2020 que surgieron muchos talleres ya de creación literaria terapéutica, ¿ya? Entonces, es muy necesario ya para situaciones, pero la literatura del yo es propiamente, te fijas, digamos, antigua. Si pensamos solamente en las memorias que han escrito los grandes escritores también o artistas. Así que yo la felicito por traer, te fijas, también a este tiempo, ya, este tipo de literatura en que sin duda uno rescata ya ese patrimonio humano de nuestros sentimientos y emociones. Estoy muy contenta por ello. Y además les quiero contar que estuvieron viéndolas, ya acompañándolas a las dos, ya en esta mesa literaria 2, ya quienes solamente anoté que los que yo alcanzo a ver en mi celular, aclaro eso, pueden haber más todavía. Estuvo con nosotros, está Mathieu de Jesús, que él es un poeta de acá de los Andes, Chile. Ana León, de España, también una poeta que participó bastante al comienzo con Mailén en ese 2020. También Concho Cruz, que va a participar en una de las mesas literarias de estos días 25 y 26 de septiembre, ¿no? Él es de México. Virginia Carrera, de Panamá, ¿ya? También estuvo Pilar Salazar González, ¿ya? Carmen Martínez Mateo, nuestra querida Carmencita que compartimos en la mañana, ella de España. Nilsa Esponda, de Argentina, ¿ya? Quienes estuvieron viendo y acompañando. Aquí tengo a Celia Mamani también, que dice felicitaciones, felicitaciones Isabel, manda el comentario ella, ¿ya? Así que, como ven, siempre estamos en compañía, aparte de los poetas y escritores que colocan su like, es decir, eh, están sin duda ustedes acompañadas, ¿ya? En cada actividad que se realiza en nuestra, digamos, comunidad literaria Mailén internacional. Así que les agradezco una vez más su intervención y por supuesto las invito para otras mesas literarias, ya en que ustedes quieran volver a venir a leer su creación. Tenemos hartas mesas literarias en estos días, así que pueden perfectamente ya estar así. Bueno, hay 2 mesas literarias que presentación del libro era difícil que se hiciera, que la inauguración, que ya pasó, y la mesa literaria número 8 de mañana, que es el homenaje a nuestro querido amigo poeta de México, Eduardo Fuentes, ¿ya? Pero las otras mesas literarias, las lecturas poéticas, ¿ya? O narrativa, en fin, la lectura, recuerdo que la lectura poética estamos celebrando las lecturas poéticas número 100, así que las invito también a participar en cualquiera de las mesas. Ustedes ya tienen el link Zoom y simplemente ingresan, ¿ya? Entonces, ya y son parte y continuamos interactuando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, y agradecer a todos los amigos, poetas y escritores que han visto esta segunda mesa literaria con estas dos grandes escritoras chilenas. Me encantaron, bueno, sus obras literarias. Ah, y quiero hacer otro comentario, disculpa. Mónica, en el caso tuyo te pasó con la pandemia, ¿cierto? Que tú pasaste de literatura infantil a una literatura más dedicada a adultos, ¿cierto? Lo que entendí. A mí me pasó a la inversa, fíjate. Yo con la pandemia, ya, nunca antes había escrito para niños, ya. No tenía nada, pero lo que es nada. Pero sin embargo, justamente en cuarentena me sucedió esa transformación, ¿ya? Y me sucedió porque en virtualidad existían, ¿cómo se llama? Estos grupos, ¿ya? Había un grupo, ¿ya? El mundo mágico de los niños. Entonces hacían dinámica y yo me quería participar con algunos poemas a escribir ahí. Y yo motivada, se dan cuenta cómo también a través de este medio uno puede motivar, estimular a cualquier edad. Así que yo doy fe de que sí se puede. Muchísimas gracias. Voy a despedirme. Nos despedimos a través de la transmisión al aire, ¿ya? Así que nos estamos, por supuesto, contactando porque luego viene la mesa literaria número 3, ¿ya? Así que los invito a esta mesa literaria número 3 en hora chilena a las 13 horas, es decir, en 10 minutos estamos comenzando.